Buenos días, mis hermanos, el Señor les bendiga. Quisiera que por favor me acompañen, me den el privilegio de acompañarme a la carta de Efesios. Vamos a leer la carta de los Efesios, mis hermanos, en esta mañana, esperando que la exposición de la palabra de Dios pueda ser de bendición para cada uno de ustedes. Y quisiera que leamos, mis hermanos, en sus casas, Efesios capítulo 1, versículo 3 hasta el versículo número 14. Efesios capítulo número 1, versículo 3 hasta el versículo número 14. Dice así la palabra de Dios: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinado conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros lo que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para la alabanza de su gloria. Y antes de comenzar a hablar, mis hermanos, y ver lo que Dios quiere decirnos esta mañana por medio de estos pasajes tan hermosos, vamos a poner todo en la mano de nuestro Dios. Oremos. Padre bueno, Padre santo que estás en los cielos, gracias te damos por darnos el privilegio y la oportunidad de permitirnos llegar ante tu presencia en oración. Oh Dios del cielo, gracias porque usted ha sido fiel con nosotros. Gracias porque usted ha sido compasivo con nosotros. Gracias porque usted ha abierto la puerta del cielo para que todos aquellos que han creído en Jesucristo tengan entrada ante tu tabernáculo, ante tu presencia, Dios del cielo. Oh Dios del cielo, gracias porque usted ha sido bueno, permitiéndonos, Señor, estar ante tu presencia en oración. Gracias por tu palabra que nos nutre, nos motiva, nos ayuda, Señor, a mantener nuestra fe y nuestra confianza sobre ti. Gracias, Dios del cielo, por Jesucristo. Gracias por tu Santo Espíritu. Gracias, Padre, por todas las cosas que usted ha hecho por nosotros, aunque nosotros no la merecemos. Gracias por tu misericordia y por tu amor. Oh, mi Dios, que este mensaje de tu palabra pueda profundizar cada corazón nuestro. Que usted pueda hablar a cada hermano, a cada amigo, Señor, que está viendo, Señor, este mensaje. Oh Padre Celestial, lléname de tu presencia, lléname de tu Santo Espíritu. Dame la capacidad desde el cielo en este momento de transmitir tu mensaje, que no sea yo quien hable, sino tú. Lléname de tu Santo Espíritu para exponer tu palabra. Toca mis labios, toca mi mente, toca mi corazón. Dame de nuevo para presentar tu palabra. Y trae convicción, Señor, de pecado a aquellos que necesitan ser convencidos y a aquellos que necesitan ser fortalecidos. Tu Santo Espíritu pueda fortalecer. También pongo en tus manos las elecciones para que usted pueda tomar el control y proteja, Señor, a cada hermano que saldrá a votar. Cada familia nuestra, Señor, nuestro país, Dios del cielo, a cada ciudadano, protégelo, guárdalo.
que no seamos imprudentes desde el cielo cuando vayamos a votar, sino que ejerzamos nuestro voto, Señor mi Dios, libre, Señor, y con prudencia. Gracias, Padre Celestial, por este momento. Te pido todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén y amén. Bien, mis hermanos, en esta mañana yo quisiera hablarle a cada uno de ustedes la maravillosa salvación. La maravillosa salvación. Y cuando yo estaba leyendo este pasaje, mis hermanos, que el Señor ha hablado en mi vida, que el Señor me ha edificado por medio de la lectura de su palabra, no sabía por dónde comenzar, en el sentido de que hay tantas riquezas en este pasaje, desde el versículo número 3 hasta el versículo número 14. Incluso muchos estudiosos han llamado a este pasaje una doxología, un texto de adoración. Algunos creen que es una alabanza que el apóstol Pablo está haciendo. Algunos creen que es una oración de alabanza a Dios. De tantas verdades que este pasaje está desglosando. Donde quiera que nosotros veamos este pasaje, mis hermanos, hay algo que decir. Es decir, en pocas palabras, lo que quiero tratar de transmitirle a ustedes es que hay tantas riquezas aquí que en un solo mensaje yo creo que no le haríamos justicia al pasaje si solamente le dedicáramos un solo mensaje. Y la realidad, mis hermanos, que este pasaje que está aquí, de tantas cosas que podemos ver, de tantos mensajes que podemos tomar y aplicar a nuestras vidas, hay algo, hermanos, que este pasaje quiere mostrarnos a cada uno de nosotros. Y quiero que usted lo vea conmigo, que lo vea en la Biblia. No soy yo quien lo estoy diciendo, es la palabra de Dios que lo está diciendo. Y el apóstol Pablo en el versículo número 3 comienza: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda la bendición espirituales en los lugares celestiales en Cristo. Y es interesante que el apóstol Pablo comienza diciendo: bendito sea el Padre. Después dice: nos bendijo, y después dice: bendición espiritual. Es decir, esta alabanza, este elogio es a nuestro Padre Celestial, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Hay muchas bendiciones y el apóstol Pablo está estallando en su corazón, hablando de todas las bendiciones que tenemos cada uno de nosotros en Cristo. Y es interesante que él dice, el apóstol Pablo, que Dios nos bendijo con toda bendición, no con alguna, sino con toda bendición, bendición espiritual. Y aquí yo quiero hablarle, mis hermanos, acerca de esa maravillosa salvación, que es una bendición espiritual que tenemos cada uno de nosotros. El autor, un comentarista dice acerca de este pasaje, describe este pasaje como un salmo de alabanza por la redención y la consumación de todo lo creado y realizado en Cristo, a través del Espíritu Santo, de acuerdo con el eterno propósito de Dios. Otro comentarista sugiere una designación más explicativa del pasaje y lo llama un himno de salvación. Es decir, muchas personas entienden que esto es una alabanza, otros creen que es una oración, pero todo concluye y todo habla de que tiene que ver con una alabanza, sea cantada o sea orada. Pero todos llegan a la conclusión de que este texto, el apóstol Pablo está elogiando, adorando, alabando a nuestro Dios por todas las bendiciones que Dios nos ha dado y por todas las bendiciones que tenemos en la persona de Jesucristo. Apóstol Pablo dice: con toda bendición espiritual, donde en los lugares celestiales. Mis hermanos, tenemos bendición de Dios en los lugares celestiales. Hay una bendición para cada uno de nosotros en los lugares celestiales. Es decir, para nosotros creyentes, Dios nos ha bendecido con
toda bendición espiritual. Dios no se ha reservado nada y por eso Él ha dado lo mejor, y lo mejor es su Hijo Jesús. Pero es lamentable, hermano y amigo que no está viendo, que pocos de nosotros damos alabanza a Dios por la salvación que tenemos en Cristo. Pocos de nosotros. Hay una minoría de creyentes que adoran a Dios por su gran salvación. Hay muchos creyentes quejándose y quejándose, pero pocos creyentes alabando y adorando a Dios por la salvación que Dios le ha dado a través de Jesucristo. Y por eso en esta mañana yo quisiera, mi hermano, que a través de este pasaje nosotros podamos entender, si Dios, hermano, si Dios te ha dado una maravillosa salvación en Cristo, entonces tú debes alabar a Dios por la maravillosa salvación que tienes en Jesucristo. Si Dios te ha dado, mi hermano, si Dios te ha dado una maravillosa salvación, entonces tú debes alabar a Dios por la maravillosa salvación que tienes en Cristo. Ahora, ¿por qué tú debes alabar a Dios por tu salvación? Por su maravillosa salvación. Vamos a ver 5 razones por las cuales tú debes alabar a Dios por su maravillosa salvación. Tú debes alabar a Dios, mi amigo y mi hermano, porque te ha elegido en Cristo antes de tu existencia. Tú debes alabar a Dios porque te ha elegido en Cristo antes de tu existencia. Miren lo que dice el versículo número 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y es interesante, mis hermanos, este libro, y quisiera hablar un poco de este libro antes de desarrollar este pasaje aquí, este versículo. Esta carta escrita por el apóstol Pablo, la carta de los Efesios, que fue escrita por inspiración del Espíritu Santo, el autor, el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, escribió esta carta alrededor del año 60 y 62 después de Cristo, estando preso en Roma. El apóstol Pablo escribió esta carta estando preso en Roma. Y preso en Roma, él está dando adoración y alabanza a Dios por la salvación que Dios nos ha dado y le ha dado a él también. Y es interesante, mis hermanos, que en este libro, si hay una palabra que se repite constantemente, es en Cristo, en Él, en Jesús, en Jesucristo, en Cristo. Constantemente este libro nos habla todas las bendiciones que Dios nos ha dado en Cristo. Por ejemplo, el primer versículo que vimos, el versículo 3, que es una especie de introducción. Este versículo número 3, de todo lo que el apóstol Pablo va a hablar, de todas esas bendiciones. Dice, todas las bendiciones en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él. Dice el versículo número 5, hijos suyos por medio de Jesucristo. Dice también, somos aceptos en el amado. Ese amado es Jesucristo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón del pecado, según las riquezas de su gracia. Pero interesante, el versículo número 9 nos dice, y propuso en sí mismo, hablando de Cristo. Dice el versículo 10, reunir todas las cosas en Cristo. Versículo número 12 dice, nosotros que primeramente esperábamos en Cristo, en Él también vosotros, hablando de Cristo, el mensaje de salvación que es en Cristo, habiendo creído en Él, hablando de Cristo. Si hay algo que está resaltando este pasaje, que todo lo que tenemos en los cielos y todas esas bendiciones espirituales
espirituales han sido a través de la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No fue mediante nosotros, no fue mediante una religión, no fue mediante mi piedad, no fue mediante que yo soy bueno. Todo lo que tenemos, lo tenemos por Cristo. Y dice, hay otro pasaje, otras palabras más que se repiten para alabanza de su gloria. Se repite 3 veces, para alabanza de su gloria, para la alabanza de su gloria. Se repite esta palabra, para alabanza de su gloria. Todo Dios lo ha hecho. Toda la salvación que nosotros tenemos y gozamos, toda la gloria y toda la alabanza es para Dios. Por eso el apóstol Pablo comienza elogiando al Dios Padre. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que tenemos es por Cristo. Todo lo que gozamos ahora espiritualmente es por Cristo. No hay nada, hermano, que nosotros nos podamos llevar por obras propias. Todo lo que nosotros tenemos es por Cristo. Y es interesante que el apóstol Pablo habla sobre esa elección. Y él dice que según nos escogió en Él. ¿En quién es Él? En Cristo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Y por qué me llama la atención que según nos escogió en Él, según nos eligió en Él antes de la fundación del mundo? Hermano, aquí no hay obra humana. Aquí no hay obra humana, no fue por medio de justicia personal, sino por la bendición de Cristo en la persona de su Hijo. Cuando leemos este capítulo, el apóstol Pablo comienza a hablar de algunas de esas bendiciones espirituales, y una de ellas es que Dios nos escogió. Y esta doctrina, hermano, de la elección, esta doctrina humilla a cualquier hombre, pero es una doctrina que le trae toda la gloria a Dios. Pero esta elección nuestra no está basada en lo que hayamos hecho, sino en Dios. Por eso Pablo dice, inspirado por el Espíritu Santo, que sucedieron 2 cosas. Que la base de su elección fue Cristo, fue mirando atentamente, mirándonos a nosotros, pero no mirando lo que nosotros somos, sino en la persona de Jesucristo. Dice aquí, según nos escogió en Él. Hermano, yo no sé, pero hay cosas en la Biblia que son tan maravillosas y tan grandes que humanamente nosotros no las podemos digerir, pero están ahí, hermano, para que la veamos. Yo no puedo entender cómo Dios a mí, de tantas personas que hay en el mundo, me ha tomado a mí y ha extendido su misericordia y su salvación para conmigo. Y déjame decirle algo. Yo sé que lo que yo tengo en este momento no es porque yo haya hecho algo bueno, ni es por lo que yo iba a hacer, porque la Biblia dice que Él me eligió a mí antes de la fundación del mundo. Yo no existía, hermano, yo no había nacido, yo no había hecho ni cosas buenas ni cosas malas. El mundo no había sido creado cuando Dios me eligió a mí para que yo sea salvo. Me eligió a mí para darme salvación. En mí no había mérito. Dios no vio los méritos míos. Él vio los méritos de Cristo. Por eso yo fui elegido en Él, no en mí. Cuando miramos el pasaje, mis hermanos, podemos entender que la elección de nuestra salvación, que es una bendición espiritual que Dios nos ha dado, ha sido, y Dios nos ha escogido a través de Cristo. Y si miramos lo que sigue, nos hace ver que no tuvimos nada que ver con esa bendición. No tuvimos nada que ver, hermano, por esta bendición de la elección. Y es necesario, hermano, era necesario. Porque muchos de nosotros,
si no existiera la elección, si Dios no nos hubiese escogido, si Dios no nos hubiese tomado de este mundo, tuviéramos un camino al infierno. Porque la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, no hay ni siquiera uno bueno. Todos vamos rumbo al infierno. Ninguno merecemos salvación. Ninguno merecemos el perdón. Ninguno merecemos ser escogidos de este mundo. Todos nosotros merecemos la condenación eterna. ¿Y qué Dios hace? Dios, por Él mismo, porque Él quiso, dice la palabra de Dios, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Ahora, Dios nos escogió para nada. No hay una razón, hay un propósito. El versículo número 4 sigue diciendo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Hermanos, si hay algo que usted debe entender y comprender, Dios lo ha elegido a usted, lo ha escogido a usted, lo ha salvado a usted. No es para que siga viviendo una vida de pecado, es para que sea diferente, hermano. Usted es igual que toda persona. Usted es igual que cualquier otro pecador, pero Dios lo ha tomado a usted, lo ha elegido a usted para salvación en Cristo, para que tenga una vida diferente. No hay nada bueno en usted, hermano. Usted no había hecho ni cosa buena ni cosa mala, y Dios decidió tomarlo. Y decidió tomarlo para que usted sea santo y sin mancha delante de Él. Hermano, nuestro propósito es agradarle a Él. Dios nos eligió, fue para la alabanza de su gloria. Toda la gloria es a Él. Tenemos que vivir para glorificarle a Él. Tenemos que vivir para agradarle a Él. Todo es de Él. Nuestra salvación es de Él. Y Él nos escogió para que seamos de Él. Y andemos delante de Él santamente y piadosamente. Dios nos ha dado salvación desde antes de la fundación del mundo. Y esta es una maravillosa salvación, hermano. Es maravilloso ver en la Biblia que Dios, antes de que yo naciese, Él decidió escogerme para salvarme. Y ha puesto ya de línea cuál debe ser mi estilo de vida. Una vida santa y una vida piadosa, para andar delante de Él. Tú debes alabar a Dios porque Dios te apartó para que seas su hijo. Miren lo que dice el versículo número 5. En amor, habiéndolos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Tenemos otra bendición de la maravillosa salvación, y esta es: tú debes alabar a Dios porque Dios te apartó para que seas su hijo. Versículo número 5 y 6 dice aquí, habiéndolos predestinado. Y esa palabra predestinación que aparece aquí, dice, Dios decidió de antemano. Dios nos apartó desde un principio. Dios anticipadamente, Dios nos ha de antemano, nos ha tomado, nos ha predestinado con un propósito. Nos ha apartado, nos ha destinado con el propósito de que seamos su hijo. Dice aquí, el apóstol Pablo continúa hablando de todas las bendiciones. En el versículo número 5 nos dice que Dios en su amor, la base de esta predestinación fue su amor. Decidió de antemano apartarnos desde un principio para tomarnos en adopción. Y esto sucedió, mis hermanos, por el amor de Dios, por medio de Jesucristo. Porque dice, según el puro afecto de su voluntad. Es porque Él quiso, fue por amor que Él nos eligió, nos predestinó
predestinó ahora para que seamos hijos de Él. Y todo esto fue por medio de una persona, por medio de Cristo. Usted es llamado hijo de Dios porque está en el Hijo de Dios. Usted ha creído en el Hijo de Dios y por medio del Hijo somos hijos. Y es interesante esto, porque dice la Biblia que Él nos predestinó con el propósito de que seamos sus hijos. Dice aquí, para ser adoptados. Un comentarista habla sobre la adopción y señala esto. Dice lo siguiente, este comentarista hablando sobre la adopción: adoptar un hijo en el sistema legal de Roma era difícil y costoso, pero una vez hecho tenía muchas obligaciones. Un padre romano tenía el derecho legal de desheredar o incluso matar a sus hijos naturales, pero no hijos adoptivos. Esto refleja la seguridad de los creyentes en Cristo. Es decir, mis hermanos, aquí en la cultura dice aquí que cuando una persona adoptaba a un muchacho, adoptaba a un hijo, dice que era difícil y era costoso. Y no solamente eso, sino que aparte de eso, él no podía a ese hijo adoptivo ni desheredar ni matar como lo podía hacer con un hijo natural. Hermano, Dios tuvo que pagar un precio muy alto por nuestra salvación, por nuestra adopción, y eso fue la muerte de su propio hijo. Su hijo tuvo que morir por ti y por mí para que seamos llamados hijos de Dios. Aunque no somos, hermanos, Dios es el dueño de la vida y puede quitar la vida. Este pasaje no está tratando de hablar de la vida, sino que está tratando de decirnos a nosotros que si una persona, en la manera legal, una persona humana, había esas leyes de que no podía ni matar ni desheredar a una persona adoptiva. Esto nos muestra a nosotros que Dios, hermano, siendo bueno, siendo fiel, aquellos que Él ha adoptado por medio de su Hijo Jesucristo, Él no lo va a desheredar. Él no lo va a matar, no le va a dar condenación eterna, sino vida eterna. Y Él lo ha hecho, hermano, nos ha dado vida eterna, nos ha adoptado para que seamos sus hijos según el puro afecto de su voluntad. Y todo fue para la alabanza de la gloria de su gracia. Fue por gracia, hermano. Usted ha sido adoptado hijo de Dios por la gracia. Y esa gracia fue hecha carne, hermano, y habitó entre nosotros y murió en la cruz del Calvario. Y esa gracia que Dios te extiende es la persona de su Hijo Jesucristo. Me encanta como dice el apóstol Pablo: no predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Fue, hermano, fue de Él, fue porque Él quiso. Y dice, para la alabanza de su gloria, el cual nos hizo aceptos, hermano, en el amado. El amado de Dios, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hermanos, si Dios dio a su amado Hijo para morir en la cruz del Calvario por nosotros, viles pecadores, que merecemos la condenación eterna, y dice la Biblia que Él nos ha aceptado en el amado, eso significa, mi hermano, que esa salvación maravillosa que usted tiene, usted no la pierde. Así como usted no se la ganó, así como usted no la consiguió con sus méritos humanos, debe decirle algo: no importa lo que usted haga, usted no la pierde, porque es de Él la salvación y Él te sostiene en sus manos. Hay un pasaje que me llama mucho la atención, es el de la oración, para hacer un paralelo sobre el pasaje de ser adoptados hijos suyos, y ver esta ilustración que hace sobre cómo los padres romanos, cuando
adoptaban un hijo, no lo podían desheredar ni nada de eso, ni matar. Y si una persona mala no podía hacer eso, Dios, hermano, que es amor, Dios que es bueno, Dios que es misericordioso y que nos ha dado de su gracia y ha extendido su amor por medio de su Jesucristo, Él no va a hacer eso con nosotros, no nos va a matar, no nos va a desheredar, nos ha dado todas las bendiciones espirituales. Y eso es lo que el apóstol Pablo está alabando, eso es lo que el apóstol Pablo está glorificando. Recuerden el pasaje en Lucas 11, versículo 11 al 13. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O sin pecado en lugar de pescado, le dará una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Y después dice, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden? Hermano, todas las bendiciones espirituales son para la alabanza de la gloria de Dios. Nosotros no hemos hecho nada, todo ha sido por su voluntad y somos aceptos por Jesucristo. Somos amados por Jesucristo, somos de Dios por medio de Jesucristo, somos aceptados delante de Dios por medio de Jesucristo. Somos llamados, amados de Dios por Jesucristo. Y hago énfasis ahí, mis hermanos, hago hincapié ahí porque hay muchos creyentes que a veces dudan de que Dios le ama. Déjeme decirle algo, mi hermano, si usted ha creído en Jesucristo, si le ha entregado su vida a Él, si Él es tu Salvador, si Él es tu Señor, si a Él tú le rindes tu vida y vives para Él, y tú has aceptado su sacrificio como el sacrificio que Dios dio al mundo para perdonar tus pecados, y tienes tu fe en esa salvación, tú eres amado de Dios. Dios no te odia, mi hermano. Yo sé que tú tienes una lucha, yo sé que tú luchas con un pecado, yo sé que tú estás luchando para ser fiel, yo sé que tú quieres serle fiel a Dios, pero el diablo está a tu alrededor atacando tu mente, diciendo que tú no le perteneces a Dios. Debe decirle algo, hermano, si usted ha recibido a Jesucristo, usted ha sido aceptado en el amado, usted es de Dios. Alabe a Dios por su maravillosa salvación. Ninguno de nosotros somos perfectos, pero estamos luchando en la gracia de Dios para andar santo y sin mancha delante de Él, para la gloria y alabanza de su gracia. Tercer punto, mis hermanos, tú debes alabar a Dios porque te trajo liberación, cancelando tu deuda. Versículo número 7 en adelante dice lo siguiente: en quien tenemos, ¿quién es ese quien? Jesús, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con cada uno de nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinado conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros que primeramente esperábamos en Cristo. Hermano, Dios ha cancelado y Dios te ha perdonado. Dice aquí, en quien tenemos redención. Esta palabra redención quiere decir rescate. Cuando un esclavo ha sido rescatado, un prisionero ha sido liberado, pero ha sido liberado pagando un precio de rescate por ese esclavo o por ese prisionero. ¿De quién usted y yo éramos esclavos? ¿De quién usted y yo servíamos? ¿Éramos esclavos? Éramos esclavos, hermano, del pecado. Éramos esclavos de nuestros deseos carnales,
éramos esclavos del diablo, éramos esclavos del mundo. Y aquí dice, en quien tenemos redención, en quien tenemos liberación, en quien tenemos la libertad, en quien ha pagado nuestra libertad, pero ha sido por su sangre. La sangre de Jesucristo, hermano, ha traído libertad para todos aquellos que están presos o han sido presos del pecado. Todos los seres humanos están presos o cautivos por el pecado y necesitan ser liberados con la sangre de Jesucristo. Y es interesante que después de que habla de esa liberación, habla de esa deuda, el perdón de pecado. Dicen que tenemos redención por su sangre, libertad, el perdón de pecado. Hermano, usted era un deudor. Usted era un deudor y Dios ha pagado la deuda por usted. Usted merecía el castigo y Él pagó ese castigo por usted. Hermano, cuando Dios nos ve a nosotros, ve a Jesucristo. Aquí hubo un intercambio, aquí hubo un trueque. Los impíos tomaron el lugar del justo y el justo tomó el lugar de los impíos. El santo tomó el lugar de los impíos y los impíos tomaron el lugar de los santos. Nosotros que vivíamos en pasiones desordenadas impíamente, hemos tomado el lugar del santo y el santo ha tomado el lugar nuestro, y ese santo es Jesucristo. El santo de Dios, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el que nos ha traído redención y perdón nuestro para la alabanza de su gracia. Dios nos ha perdonado. Y dice aquí que hizo sobreabundar para con nosotros en toda inteligencia, sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir, hermano, todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Hermano, todo lo que Dios ha prometido se cumple en la persona de Jesucristo. Todo lo que Dios ha querido darnos está en la persona de Jesucristo. Cristo cumple todas las promesas del cielo y la promesa de la tierra. Tú necesitabas ser liberado y Él te ha dado redención. Tú tenías una deuda por tu pecado y Él ha pagado tu deuda. Por eso tú debes alabar a Dios, porque te trajo liberación, cancelando tu deuda. Número 4, tú debes alabar a Dios, porque te ha dado el mensaje de salvación. Dice el versículo número 13, el apóstol Pablo, versículo 13, me da la para abajo. Versículo 13, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Hermanos, a veces uno lee la Biblia y uno no le presta mucha atención a algunas cosas, pero hermano, este pasaje está diciendo algo muy interesante. Está haciendo el balance correcto. ¿Recuerdan cuando vimos que Él nos escogió? Que vimos que Él nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Pero ¿cuándo nos escogió? Antes de la fundación del mundo. Después dice, nos predestinó. Él nos apartó de anticipado. Él nos apartó para que seamos adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Y después, ahora vimos hace un momentico en que tenemos redención, liberación por su sangre, la liberación por medio de la sangre, el perdón. Éramos deudores y hemos conseguido la cancelación de nuestra deuda por medio de Jesucristo. Y aquí entonces, el versículo 13 dice, en Él también, en Cristo, vosotros,
habiendo oído la palabra. ¿La palabra cuál? La palabra de verdad, no cualquier palabra, no cualquier palabrita, sino la palabra de verdad. Jesucristo dijo, yo soy la verdad. Jesucristo habló claramente, yo soy la verdad. Y Él dijo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Cristo es la verdad y Cristo es que nos hace libre. Pero Él dice, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Hermano, todas estas bendiciones son hechas posibles porque escuchamos una vez el evangelio de Dios, las buenas nuevas. Y el evangelio es Jesucristo, la persona de Jesucristo, su sacrificio por nosotros en la cruz del Calvario. Si nosotros no hubiésemos escuchado el evangelio, ¿cómo podíamos saber que habíamos sido elegidos? ¿Cómo podíamos saber que habíamos sido predestinados? ¿Cómo podíamos saber que hemos sido perdonados? ¿Cómo podíamos saber que Él murió por nosotros? Es a través de escuchar el evangelio de Jesucristo que podemos gozar de todas estas bendiciones. Si no escuchas el evangelio, no podrás entender las bendiciones de Dios. Y es por eso que tenemos que darle gracias a Dios, alabar a Dios, porque nos ha dado el mensaje que puede salvarnos. Y el mensaje es Jesús. El mensaje es Cristo. Él puede salvarnos y Él es el único que puede salvarnos. Por eso Él dice, habiendo oído en Él, en la persona de Jesucristo, la palabra de verdad. Y esa palabra de verdad es el evangelio de vuestra salvación. Hermano, lo único que salva al ser humano es escuchar el evangelio de salvación. Lo único que puede rescatar a las personas que están a un paso de ir al infierno es el evangelio de salvación. Lo único que puede detener a un impío que va directamente rumbo al infierno es el evangelio de salvación. Lo que necesita nuestra sociedad es el evangelio de salvación. Lo que puede cambiar el corazón entenebrecido del ser humano es el evangelio de vuestra salvación, que es nuestro Señor Jesucristo. Él es el mensaje y por eso tú debes alabar a Dios, porque te ha dado el mensaje y lo has escuchado y has venido a la luz de la exposición de este mensaje. Quinto lugar, tú debes alabar a Dios porque te ha dado la garantía de esta salvación. Dios, hermano, es sorprendente. Miren lo que dice el versículo, la terminación del versículo número 13. Y habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que las armas de herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Me llama mucho la atención también la terminación. ¿Cómo termina Pablo aquí este pasaje? Diciendo, nosotros que hemos escuchado el evangelio de nuestra salvación. Y dice aquí, y habiendo creído, cuando creímos en este evangelio de salvación, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Y el apóstol Pablo está terminando con esto, diciéndonos a nosotros, que nosotros hemos sido sellados, y un sello es símbolo de propiedad, sello es símbolo de autoridad. Pero Él no se queda ahí. Él dice que las arras, el Espíritu Santo, hermano, y las arras. ¿Qué significa las arras? Esa es la garantía. Dice aquí un comentarista: objeto o suma de dinero que el comprador entregaba o entrega al vendedor en el momento de hacer un contrato para asegurar su ejecución. Las arras tenían un valor jurídico, son una señal externa de consentimiento prestado y una garantía de ejecución del contrato. Las arras se usaron en Israel
desde los remotos tiempos. Judá prometió a su nuera Tamar sin saber que fuera su nuera un cabrito si le permitía llegarse a ella. Tamar accedió a la condición de que ella pudiera tomar una prenda. Judá le entregó un artículo y ese artículo entregó un título de armas, de garantía, su sello, el cordón que lo sostenía y el bastón. El valor probativo del sello que entregó Judá es evidente que empeñaba la palabra del dador más que cualquier otro objeto. En el Nuevo Testamento, Pablo habla, y es aquí donde Pablo habla sobre las armas. ¿Y qué es lo que está tratando de decir, hermanos? Si usted está seguro que va a comprar un vehículo, usted está haciendo un negocio con una persona, y usted entiende, y hay mucha gente que hace eso, usted da un inicial. Ese inicial que usted está dando una garantía a esa persona de que usted está interesado y que va a comprar ese objeto. Hermanos, Dios, por medio de estos pasajes, nos está diciendo a nosotros que nos ha comprado, nos ha perdonado, nos ha redimido, nos ha hecho libre, nos ha escogido y nos ha adoptado y nos ha hecho su hijo por medio del Evangelio, que hemos creído en él. Y él está diciendo, hermano, usted va a gozar de la redención en los cielos, usted va a gozar de la vida eterna, usted va a gozar de las herencias de la redención en los cielos. ¿Y cómo yo sé eso? Dios dice que me ha dado como garantía de que yo entienda y comprenda de que le pertenezco a Él y que es seguro lo que Él me está dando. Él me ha sellado y me ha dado como compromiso, un anillo de compromiso al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es nuestra garantía. El Espíritu Santo es las arras que están en nosotros, que nos guía y nos limpia para cuando lleguemos a los cielos. Oh, mis hermanos, hay tantas cosas que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado una maravillosa salvación. Mi amigo, Dios quiere darte una maravillosa salvación. Cristo murió por ti. Escucha el Evangelio, cree en el Evangelio. El Evangelio no es una religión, el Evangelio no es una iglesia, el Evangelio es Jesús. Cree en Jesús, confiesa tus pecados y deposita tu confianza en Jesucristo como Señor y Salvador. Abre la puerta de tu corazón y deja que Él tome el control de tu vida. Oh, mis hermanos y mis amigos, Dios ha dado una maravillosa salvación. Y yo quiero que se sigan quedando con esa verdad en su mente y en su corazón. Y miren, hay más cosas de los versículos 8 que podíamos hablar, del 9 que podíamos hablar, y del 10, del glosario y del 11. Pero hermano, lo que quería sobresaltar aquí, lo que la palabra de Dios me trajo, esos mismos gritos de alabanza y de adoración. Ver cómo Dios, hermano, nos ha dado su Hijo para salvar a nosotros. De cómo Dios ha hecho todo esto por amor a nosotros. Yo no lo merezco. Yo no lo merezco. Y Él lo ha hecho por amor, hermano. Tú no lo mereces y Él lo hizo por amor. Y lo que me queda decir, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Eso es lo que me queda decir. Hermano, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. Dios nos ha dado lo que necesitamos y lo que necesitamos en el cielo. No es un carro, no es una casa. Y no estoy diciendo que eso sea malo, pero lo que necesitamos es el cielo. Lo que necesitamos es a Jesucristo. Lo que necesitamos es a Dios. Y donde esté Cristo, donde esté Dios, es el cielo, hermano. Si Dios te ha dado una maravillosa salvación en Cristo, entonces tú debes de alabar a Dios por la maravillosa salvación que tienes en Jesucristo. Vimos 5 razones por las cuales tú debes alabar a Dios. La primera que vimos
fue porque te eligió en Cristo antes de tu existencia. Número 2, porque Dios te apartó para que seas su hijo. Número 3, porque te trajo liberación cancelando tu deuda. Número 4, porque te ha dado el mensaje de salvación. Y número 5, porque te ha dado la garantía de esta salvación. Todo eso lo encontramos en nuestros pasajes. Y hay más, hermano. Mientras más escarbamos, vamos a buscar más cosas podemos encontrar para alabanza y la gloria de Dios. ¿Qué nos hacen ver cada una de estas facetas de la maravillosa salvación que tenemos en Cristo? En la elección pudimos ver que estamos lejos de Dios y éramos pecadores perdidos. Pero también en esta elección vimos que Él nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En la predestinación éramos extraños y vimos que fuimos adoptados para que seamos sus hijos. En la redención éramos esclavos del pecado y vimos también que Él trajo liberación a nuestras almas del poder del pecado y las tinieblas. En el perdón teníamos una deuda impagable por nuestros pecados y Él ha cancelado nuestra deuda pagándola. En el Evangelio vivíamos una vida de mentira que nos condenaba y Él nos abrió los ojos a la verdad, dándonos el mensaje de esperanza y salvación verdadera. Con el sello del Espíritu Santo vivíamos sin promesas de la vida venidera y Él ahora se ha comprometido con nosotros en darnos toda la herencia espiritual en Cristo. Es decir, mis hermanos, en la elección ahora somos santos para Él con ese propósito. En la predestinación somos ahora sus hijos y nos ha adoptado para que seamos sus hijos. Éramos esclavos y Él ha traído libertad. Éramos deudores y Él ha pagado nuestra deuda. Éramos ignorantes y Él ha traído el Evangelio de salvación. Vivíamos sin propósito y sin razón. Ahora tenemos un propósito y un lugar donde ir cuando partamos de esta tierra, que es en los cielos. Es decir, todo esto, hermano, nos habla de la maravillosa salvación. Son algunas de ellas. Hay más, hermano, hay más en la palabra de Dios. Solamente en estos pasajes encontramos y podríamos decir, esto es suficiente. Pero, hermano, Dios nos ha bendecido con toda bendición espirituales en lugares celestiales en Cristo. Lea la Biblia, hermano. Usted tiene una maravillosa salvación. Estudie la Biblia. Usted tiene una maravillosa salvación. Mi amigo, Dios quiere dar una maravillosa salvación. Usted necesita entregarle su vida a Jesucristo para que sea efectiva esa salvación. Oh Padre, gracias por esta palabra. Gracias por tu palabra que nos ayude a entender todo esto. Mi amigo y mi hermano, ore. Usted que no le ha entregado su vida a Jesucristo, entréguele su vida a Jesucristo. Entrégueselo. Que Él te va a dar una maravillosa salvación. Hermano, deje de quejarse. Deje de estar viviendo una vida en bancarrota. Usted tiene riquezas espirituales por las cuales vivir. Viva santa y piadosamente delante de Dios. Viva como un hijo de Dios. Deje de estar viviendo como un mendigo, como un huérfano. Entienda que usted tiene todas las bendiciones espirituales a su disposición. Dios le ha dado una maravillosa salvación. Vamos a orar. Padre bueno, Padre santo que estás en los cielos, gracias te damos por darnos el privilegio y la oportunidad de permitirnos leer tu palabra y meditar en ella. Oh mi Dios, no somos merecedores de esta salvación tan maravillosa y tan grande. Oh Padre Celestial, gracias por todas las cosas que usted nos ha dado. Gracias por Jesucristo. Gracias por todas las herencias espirituales que tenemos en Cristo Jesús. Gracias por tu compasión. Gracias desde el cielo por tu misericordia. Gracias, Padre, por salvarnos, Señor, y venir aquí a este mundo y morir como un vil pecador, y morir como un ladrón en la cruz del Calvario, y morir como lo que tú no eras, Dios del cielo, pero te diste por nosotros, tomaste nuestro lugar, te subiste a esa cruz por amor. Oh mi Dios,
danos la capacidad, danos la ayuda de tu Santo Espíritu para vivir vidas agradables delante de ti, vidas que te honren y te glorifiquen, vidas, Dios del cielo, que den testimonio de esta gran salvación que usted nos ha dado en Cristo Jesús. Oh mi Dios, usted ha venido para transformar y cambiar nuestra vida. Ayúdanos a entender eso, de que usted quiere que vivamos una vida diferente, una vida que sea, que refleje el cielo aquí en la tierra. Padre Santo, danos el poder de tu Santo Espíritu para llevar a las personas a ver a Cristo, ver a Jesús y ver el mensaje de salvación que tiene para con ellos, que puedan ver la maravillosa salvación que gozamos contigo. Dios del cielo, gracias por tu palabra, gracias porque ella nos fortalece y nos ayuda a seguir hacia adelante. Te doy gracias, te doy honra, Dios del cielo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos.